Jonathan Mesa Central. Jonathan Mesa Central.
Siana Vilos Amalungkay.
A continuación vamos a pasar a la entrega de medallas en las categorías kata juvenil masculino avanzado, masculino iniciación, femenino avanzado, femenino iniciación, masculino avanzado cadete, cadete masculino iniciación, femenino avanzado cadete, femenino iniciación cadete y juvenil masculino más de 36 kilos.
pasa nada. No pasa nada. 3 segundos, aguanta. Ya. Estás sudando como una perra. Estás sudando. Puedes ponerte el chándal si quieres. Muy bien, ¿Vale? ponte el chándal ya, cambiado. Álvaro, espera. Álvaro, cámbiate ya, vale. Bueno, va Fran a hacerte las fotos.
juvenil nivel avanzado. Mateo Aldeanueva, Nathan Barrera, Fraga Romero, Diego Prada. Mateo Aldeanueva, Nathan Barrera, Enrique Fraga. Barrera, Don River Stop, Nathan Barrera. Pasamos al comité juvenil masculino menos de 36 kilos, nivel avanzado. Daniel Pelo Calo, Diego Rodríguez y Mateo Aldeanueva. Diego Rodríguez Cuartas. Vale, gracias. A continuación pasamos a entrega de medallas en la categoría juvenil masculino menos de 36 kilos, nivel avanzado. Entrega Juan Carlos Fernández Fernández, concejal de Servicios del Concello de Ribadavia, junto a Yolanda Gómez Gómez, concelleira de Cultura do Concello de Ribadavia. Tercer clasificado en medalla de bronce para Mateo Aldeanueva Fraga. Segundo puesto para Diego Rodríguez Cuartas. El primer puesto y campeón, Daniel Pelo Calo.
Preparados. Juvenil masculino, menos de 36 kilos. Ángel Iñoa, Alex Carreiras. Comité juvenil masculino, menos de 36 kilos, nivel de iniciación, segundo puesto, para Alex Carreiras Rodríguez. En primer puesto, el campeón Ángel Iñoa Ladra. Preparados, juvenil masculino, menos de 42 kilos, nivel avanzado. Álvaro Topico, Bruno Bermejo, Fabio Rodríguez, Joel Sal. Repito, Álvaro Topico, Bruno Bermejo, Fabio Rodríguez, Joel Sal, Paz. A continuación pasamos a entregar en comité juvenil masculino menos de 42 kilos. Terceros puestos, Fabio Rodríguez Rodríguez y Joel Sal Pazos. Segundo puesto, Bruno Bermejo Roy. En primer puesto, el campeón Álvaro Topico Montañés. ¿Preparados? Preparados, juvenil masculino, menos de 42 kilos, nivel de inflación. Pablo Prada, Gael Buenos días a todos y a todas. Pablo Esta ocasión Seijas, acabamos Adrián con la Fernández categoría González. de comité juvenil masculino, menos de 36 kilos. Buenos días, chicos. Hola. Buenos días. Bueno, primero daros enhorabuena a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, ¿qué vos nome de qué club pides? Pablo Prada, Gael Gael Cameselle, Pablo Seijas, Adrián Fernández. Yo soy Diego Rodríguez Fuertes y soy del SPC. Bueno, chicos, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Sí, porque éramos tres. A ver, siempre estás intentando conseguir la medalla, pero como éramos tres, ya íbamos a llevar cada uno una medalla. Yo, la verdad, no me lo esperaba. E como vos sentiches durante os combates? Crees que Pablo foi moi complicado Prada, pasar as rondas ou non? Gael Cameselle, Bueno, non pasei rondas, pero foi complicado. Seijas, Eu creo que cando xa vas competindo con xente que xa conoces, costache un pouco máis estar na túa zona de confort combatindo. Eu, a verdade, estuve bastante tranquilo. Genial, chicos, pues a quen lle queres dedicar esta medalla? A miña familia e ao meu club. Ao meu club, a miña familia e os meus amigos de cole. O podio. A mi club e a mi familia. Adrián Fernández. Moi ben, chicos, pues dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Hasta outra. Gracias. Pablo Seijas Vázquez, do Club Chantada. Por favor, sitúense no podio.
A continuación pasamos a entrega de medallas na categoría juvenil masculino menos de 42 kilos, nivel iniciación. Entrega novamente Juan Carlos Fernández Fernández, concelleiro de Servicios do Concello de Ribadavia, junto a Yolanda Gómez Gómez, concelleira de Cultura do Concello de Ribadavia. Terceros puestos para Adrián Fernández González e Pablo Seixas Vázquez. Segundo puesto para Gael Camiselle Lemos. En primer puesto de campeón, Pablo Prada Alta. Preparados, cadete masculino, más de 70 kilos, nivel avanzado. Nicolás Carnota, Pablo José Penedo, sitúense en el podio. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 36 kilos en iniciación. Moi bons días, chicos. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa aos dous por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Soy Ángel Quiño Aladra y vengo del club Karate Galaico, de Lugo. Yo soy Alex Carreiras Rodríguez y vengo de la Escuela de Karate LN. Bueno, chicos, para conseguir estas medallas, contádenos, cantas horas lle dedicades a facer karate a semana? Yo le dedico 1 hora los lunes, miércoles y viernes. 1 hora martes, jueves y viernes. Por lo que vemos, hai moita dedicación detrás destas medallas. E como vos sentiches durante os combates de hoxe? Crees que foi moi difícil pasar as rondas? Fue normal, yo cuando lo vi desprevenía pues golpeaba. Non foi moi difícil porque tamén foi que só tuvimos un combate que foi a final. Xa. Claro, por suposto, éramos pouquiños hoxe. Bueno, chicos, a quen lle dedicamos esta medalla? A mi padre, yo. Yo a mi padre se la dedico. A mi familia, compañeros y profesores. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Pablo Rodríguez Fernández, do Club Maceda. Cadete masculino, más de 70 kilos, nivel iniciación. Segundo puesto, David Eire Fernández. En primer puesto de campeón, Pablo Rodríguez Fernández. ¡Entra arriba! A continuación pasamos a Cata, cadete femenino, iniciación. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 42 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Bos días. Hola. Boas. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a ustedes por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Fabio Rodrigo Rodríguez. Joel Salpazos. Bruno Bermejo Roel. Bueno, chicos, para vos conseguir hoxe estas medallas foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Sorpresa. Sorpresa. Foi unha sorpresa, non me esperaba. Chicos, e vos xa sois unhas caras bastante coñecidas por aquí nas nosas entrevistas. Contádenos, como facedes para estar sempre no podio? Pues con esfuerzo. Entrenar mucho. Entrenar moito. E como vos sentiches durante os combates de hoxe? Crees que foi moi complicado? Bastante. Sí. Sí. Sempre estamos aí con moita competencia, verdad? Bueno, chicos, pues a quen lle dedicamos estas medallas? A mis compañeros de mi clase y a mi familia. A mi familia, a mi club y a mi abuela.
a mi club, a todos los senseis, a mis amigos y a mi madre. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias. Nada. Noa Paz. Por favor, Noa Paz. Do Club Sija. Noa. A continuación, entrega de medallas na modalidade de kata, cadete femenino avanzada. Terceros postos. Noa Calvo Enrique e Noa Paz. Segundo posto, Lía Penabá González. En primer posto de campeona, María Ventureira López. A continuación, kata cadete masculino iniciación, Raúl López García, Raúl Rodríguez. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 42 kilos en iniciación. Moi bons días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hola. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos cal é o vosso nome e de que club pides. O meu nome é Pablo. Pois estou sin palabras por quedar así este podio. Moitas gracias por darme a oportunidade e moitas gracias. Eu chamome Gael e tamén estou sin palabras porque é a miña segunda medalla de plata. Eu chamome Pablo Seijas e, non sei como fixen a primeira vez que fago o comité e gano unha medalla de bronce, ni idea como, pero gracias a Rivadavia e a Karate Gallego. Eu chamome Adrián e non sei moi ben como conseguín a medalla de bronce, pero estou bastante alegre. Bueno, chicos, isto sí que é comezar con bon pé no mundo da competición, verdad? Sí, Supoño que estaredes contentos. claro. Entonces, para vos, conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Bueno, al ser a miña competición, a miña primeira competición de comité da temporada e da miña vida, non estaba demasiado esperado, pero fixen o mellor que puden e o que saiu saí. Eu competín contra el, é moi bo, e eu non me esperaba ganar plata. Xa somos dos que competimos contra él, eu non sabía que facer, acorralábame na esquina do campo e, conseguino porque, non sei, algo. É a miña terceira vez e eu competín contra Gael, que a verdade é que é moi bo. Genial, chicos. Pois a quen lle queres dedicar esta medalla? Eu dedico esta medalla ao meu entrenador Nico, a Abdón, o meu seu entrenador, a Pol que non pudo venir e a miña mãe e a miño pai por facer todo o posible. A miña familia, o meu entrenador, os meus amigos e, como non, o meu jato. Ao meu sensei, obviamente, gracias a vostede puden vir, aos meus pais, porque sempre me deron ánimos e, eso. A meu mestre, tamén a miña familia, pero sobre todo ao meu avó, que sempre é o que quere que faga deporte. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa a todos de novo. Pues moitas grazas. Moitas grazas. Gracias. Grazas.
todos e a todas. Nesta ocasión tomámonos coas nosas medallistas na categoría de cata cadete femenino iniciación. Moi bons días, chicas. Bos días. Bos días. Buenos días. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Son Elena e veño do Xiján. Eu son Lucía e soy de Sisán. Eu chamo Nerea e veño do Riverstone. Bueno, chicas, o primeiro darvos a enhoraboa ás tres por conseguir estas medallas. Contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguilas ou xa era o vosso objetivo? Unha sorpresa. Para min unha sorpresa. Para min tamén porque foi a miña primeira medalla. Carai, pois enhoraboa. Gracias. Contádenos, das catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Pinangodan. Eu creo que Pinangodan tamén. A Jean Godan. E de todas, cal diríades que é a vosa preferida? Pinangodan. Pinangodan tamén. Eu Jean Godan tamén. Que ben, pois deremos a victoria. Bueno, chicas, pois a que llevamos aí que esta medalla? Eu, meus amigos, a miña familia, Eu, pois, a Elena e as meus amiños e os monitores. Eu a toda a mi familia, aos meus amigos de karte e aos meus amigos da rúa. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. gracias. Gracias a ti. Moitas gracias. Delegado
la Escuela Superior de Karate Narón. Delegado de Escuela de Karate Siai Narón. Y delegado los Juas Cruz Santiago. Por favor, la mesa central. Escuas Cruz Santiago.
Diego Fraga. Repito. Nathan Barrera. Enrique Fraga. Diego Fraga. A ver, última chamada, por favor. Nathan Barrera. Do Club River Stone. Enrique Fraga. Do Club Red Tam. Pasamos a juvenil masculino y confección. Adrián Fernández. Xavier Pérez. Leo Alcurne. Gael Camisella. Preparado juvenil femenino avanzado. Lucía Fonteira. Aina Moral. Carlota Pérez. Teresa Brocos. También preparada Cata juvenil femenino iniciación. Raquel Muñiz. Nerea Álvarez. Nayara Pérez. Estela García.
Segundo clasificado, Xavier Pérez González. En clasificado y campeón, Adrián Fernández González. Preparada Lucía Folgueira, Aina Moral, Carlota Pérez, Teresa Brocos. ¿Para qué, chicos? ¿Para qué? Lucía Folgueira. Pasamos a juvenil femenino iniciación. Raquel Lee, Nerea Álvarez, Nayara Pérez, Estela García. Vale, está competido. Pasamos. Cadete masculino, Raúl López, Raúl Rodríguez, Pablo Soto, Miguel Rocos. Raúl Rodríguez Paulino. Pablo Soto Lamas. Y Miguel Marco. Pasamos al comité juvenil masculino, menos de 48 kilos. Espera. Miguel Brocos Marcos. Miguel Brocos Marcos. O podio. A continuación pasamos a entrega de medallas de categoría plata, cadete masculino, nivel iniciación. Terceros puestos, Pablo Soto Lamas y Miguel Brocos Marcos. Segundo punto, subcampeón Raúl Rodríguez Paulino. En primer puesto y campeón Raúl López García. Preparado, comité juvenil masculino, menos de 48 kilos. Nivel de iniciación, Anso Rodríguez, Diego Prada Rodríguez, Nathan Barreta Fernández e Iván Suárez Santana. Anso Rodríguez
Iván Suárez Santana. Pasamos a entrega de juvenil masculino menos de 41 kilos, nivelización. Terceros puestos, Iván Suárez Santana y Nathan Barrera Fernández. Segundo puesto para Diego Prada Rodríguez. En primer puesto y campeón, Anso Rodríguez Rodríguez. Preparado Mateo Aldeanuga Fraga, Nathan Barrera, Enrique Fraga, Diego Prada, para Cata Juvenil Masculino Avanzado. ¡Vamos, Jandro! Venga, Jandro, Enrique Fraga Romero. Enrique Fraga Romero. Dentro. Échalo fuera. Enrique Fraga Romero, del Red Bull. Alejandro, que hay tiempo. Alejandro. ¡Padre, dice encima! ¡Qué contentista! venga. Alejandriño, arriba. Vamos, Jandro, vamos. Venga, vamos, vamos. Venga, Jandro, Venga, venga. vamos, vamos. Venga, vamos, Jandro. No entres en su juego. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata juvenil masculino en iniciación. Bos días, chicos. Bos días. Bos días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá aos tres por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Xavier do Cedeira. Eu son Adrián. Eu chamome Gael. Bueno, chicos, para vos foi unha sorpresa conseguir estas medallas ou xa vos lo esperabades? Totalmente sorpresa. Sorpresa tamén. Inesperada medalla de bronce. Todas as catas que fixeches durante estas rondas, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Coso con xo. Jean Jordan. A primeira, cando fixen Génidan. Bueno, pero seguro que para conseguir estas medallas fixechelas todas super ben, verdad? Supoño que sí. De vir a competir, cal é a parte que máis vos gusta de estar aquí no campeonato? Non sabería decir, gústame todo. Poder competir contra outras persoas. Pasar o rato e divertirme. Por suposto, sei que ao final aquí aprendemos un montón e pasámoslo super ben, verdad? Sí. Bueno, chicos, e vos diríades que calquera persoa pode facer karate ou hai que ter algunhas características en concreto para practicar este deporte? No, A continuación pasamos a la modalidad de coa motivación suficiente calquera podería. masculino nivel Digo mesmo. Hai que esforzarse, pero calquer persona pode. Genial, chicos. Pois, a que lle vamos a dedicar esta medalla? A Juana Alberta. A meu Ao meu entrenador, pero esta vez a miña nai en especial, porque é cando fago as catas que me din flexiona, Gael, flexiona máis fuerte, explosividade. para Diego Prada
Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Grazas. Segundo posto, Ana Barrera Fernández. En primer posto el campeón Mateo Aldeanueva Fraga. Preparado para subir femenino iniciación, Raquel Gil, Nerea Álvarez, Nayara Pérez, Estela García. ¿Cómo lo ves esta distancia? Pasamos a entrega de cata femenino iniciación, terceros puestos, Estela García Muñoz e Nayara Pérez Freire. Segundo puesto para Nerea Álvarez Ocampo. En primer puesto y campeona Raquel Suárez. Preparado cadete masculino avanzado, Jacobo Casado, Brian Rodríguez, David Enrique Cordón y Víctor García Fraga. David Enrique Cordón, Brian Rodríguez y Jacobo Casado. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata xuvenil masculino avanzado. Moi bons días, chicos. Bos días. Buenos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Mateo Aldeanueva Fraga de Xijón. Nathan Barreda dos Riverstone. Diego Prada e do Riverstone. Bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla era o vosso obxectivo do campeonato ou non vos lo esperabades? Eu non me lo esperaba. Era o meu obxectivo. Eu non me esperaba. E chicos, despois de xa levar tantas competicións facendo catas, cal creedes que o vosso truco para que vos salgan ben, para non por vos nerviosos? Non teño ningún truco. Segundo posto, Brian Díaz. Eu, pois, o que salga. Non sei. En primer puesto campeón. Sinceramente non sei. Bueno, chicos sencillos, talento natural, podríamos dicir. Bueno, chicos, de todas as catas que fixeses hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Pinangola. Empi. Cancuso. Genial. Pois a que vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e ao meu club. A miña nai, o meu pai, a miña familia e os meus entrenadores. A miña familia, a Nico e a Abdón. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Adeus. Gracias a ti. Gracias a ti e ata a próxima.
enlace, mensaje número 1. Hola. A continuación pasamos a entrega de medallas en las categorías juvenil femenino avanzado. Uxía Folgueira, Aina Moral, Carlota Pérez y Nerea Brocos. Por favor, sitúense no podio. También preparados juvenil masculino menos de 48 nivel avanzado. Nicolás Félix, Fabio, Nicolás Castro, Enrique Fraga. Preparados también juvenil masculino menos de 54 kilos avanzado. Borja Rafael Planas, Pablo Fraga, Raúl Vázquez, José Suárez. Preparado juvenil femenino menos de 42 kilos avanzado. Mariña Cendán, Mencía Vilas, no.
Sitúense no podio xuvenil femenino avanzado Uxía Folgueira, Aina Moral, Carlota Pérez e Teresa Brotos. A continuación pasamos a entrega de medallas. Entrega Miguel García, teniente alcalde do Concello de Madama. Terceros postos para Teresa Brotos Marcos e Carlota Pérez Durán. Segundo posto, Aina Moral Castro. Campeona Uxía Folgueira González. Chicas, a continuación pasamos juvenil masculino menos de 48 kilos. Preparados Nicolás Félix, Fabio Rodríguez, Nicolás Castro e Enrique Fraga. Repito, Nicolás Félix, Fabio Rodríguez, Nicolás Castro, Enrique Fraga. Modalidad de comité juvenil masculino menos de 48 kilos, nivel avanzado, terceros postos. Enrique Fraga primero, Nicolás Castro Martínez. Segundo posto para Fabio Rodríguez Cidre. En primer posto de campeón, Nicolás Félix Montesa. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata juvenil femenino avanzado. Moi bons días, chicas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá as tres por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Chámame Aina Moral Castro e do Club Riverstone. Me llamo Uxía y vengo de Escuela Deportiva Xiján. Chámame Teresa e son do Buxicai. Bueno, chicas, sempre vos temos aquí as nosas entrevistas recollendo medallas. Contádenos, como facedes para chegar ao éxito? Cales son os vosos trucos para sempre gañar nas competicións? Pues practicar y tener fe en mí. Entrenar mucho y confiar en ti. Practicar de forma seguida e confiar en mí. En este campeonato, de todas as catas que fixeches, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Cancuso. Chivana. Bueno, aquí cada unha coa súa arma, Bueno, chicas, pues a que lle vamos a dedicaros esta medalla? Aos meus pais, a miña irmá e a miña prima e aos meus amigos do club. Se dedico a mis padres, a Naila y a mi familia. Aos meus pais e ao meu club. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias, Jerry. Gracias. Muchas gracias. Xuntádenos un poquinho a foto. Preparado, juvenil masculino menos de 54 kilos. Rodrigo Barca, Daniel López, Bruno Barreiro, Gabriel García. Repito, Rodrigo Barca, Daniel López, Bruno Barreiro,
y Gabriel García. La categoría Comité Cadete Femenino menos organización pasa al tatami número 4. Categoría Comité Cadete Femenino menos organización al tatami número 4. Preparados, Comité Juvenil Femenino menos de 42 kilos. Olivia Parda, Adivit Alma Fuentes, María Zendá y Teresa Rocos. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosos medallistas na categoría de Comité masculino juvenil menos de 48 kilos avanzado. Hola, chicos. Bueno, primeiro, enhorabuena a vos dos por conseguir estas medallas. Contádenos, ¿cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Nicolás Félez y vengo del Club San Francisco Teo. Yo soy Nicolás Castro y también del Club San Francisco de Teo. Bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Para mí fue una sorpresa porque siempre quedo podio, pero hace mucho que no quedo primero. Yo siempre me alegro de quedar podio y yo lo hice lo mejor que sé. E como vos encontrastedes nos combates deste campeonato? Credes que foi moi complicado pasar as rondas ou non houve moita competencia? Yo creo que este fue el campeonato que peor sorteo tuve, más difícil. Sí. A mí me tocó contra un chico, el cual yo había peleado alguna vez con él y es muy bueno, quedó en la final, pero yo lo pasé pipa. Iso é importante disfrutar, e bueno, polo que vemos, aí hubo super ben aos dous, verdad? Sí. Bueno, chicos, pues a que vamos a dedicar esta medalla. Yo a mi padre, que es el que está haciendo ya fotos, que entreno con él, como con él, me llevo a los campeonatos. Pues, bueno, le quería dedicar una medalla importante y bueno, es bastante importante y se la dedico a él. Yo a Ruth, que es mi entrenadora y está conmigo para todo. Y es quien me llevó aquí, entonces... Pois dende aquí, para ese papi, para Luz, que seguro que nos están vendo os dous. Moitísimas gracias pola entrevista, chicos. Chao. E campeona Uxía Folgueira González. Pregunto juvenil masculino menos 50 kilos. Soltademos. Las competidoras Rodrigo Marta, Daniel López, Bruno Barreiro y Gabriel García. Las competidoras Comité Cadete Femenino menos organización tatama número 4. Paula Pera Domínguez, Mariana Sumión López, María Consuelo Blanco Blanco, Martínez Collazo Velo, tatami número 4. Sí, modalidad de Comité Juvenil masculino menos de 54 kilos. Terceros puestos, Gabriel García López y Bruno Barreiro Coñago. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión vámonos con nosos medallistas na categoría de Comité Juvenil masculino menos de 50 kilos avanzado. Hola, chicos, moi bons días. Bos días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuena aos tres por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? José Suárez García y de Buxicai. Pablo Buxicai. Borja Rafael y de Melenos. Bueno, chicos, para conseguir esta medalla, como vos encontrastedes nos combates deste campeonato? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? A ver, en el primero perdí, y luego en el segundo descalificaron al contrincante. A ver, la primera fue fácil, el segundo no se presentó y la final la perdí. Y nada, yo muy bien, me sentí muy bien. Nada, estoy bien. Bueno, é importante chegar ata aquí, verdad? E que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? La emoción de competir no tatami. Igual. Gañar.
Genial, chicos, pues a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A meu entrenador e a miña familia. Ao meu entrenador. A mi padre y a mi familia y a mi club. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Gracias. Gracias. Preparado masculino, menos de 52 kilos, nivel iniciación. Iván Rey, Felipe Gui, Mauro Rodríguez. Y espera esa. Modalidad de comité cadeta masculino, menos de 52 kilos, nivel iniciación. Tercer posto, Mauro Rodríguez Piñeiro. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 42 kilos avanzado. Moi bons días, chicas. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Eu chamome Olivia e veño do San Francisco de Teo. Eu chamome María e veño do Xaján. Eu chamome Alma e veño do Club Karate León. Eu chamome Teresa e veño do Musical. Bueno, chicas, para vos hoxe conseguir esta medalla foi unha sorpresa. Xa vos esperabades. Non me esperaba. Por mí foi unha sorpresa. Unha sorpresa. Unha sorpresa. E como vos atopachedes nos combates deste campeonato? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Sí. Algo sí. Sí. E bueno, o tema dos nervios, como vamos controlando? Credes que ainda vos afectan un pouquiño antes de competir ou xa é algo que tedes totalmente controlado? Yo lo tengo bastante bien controlado. Toda unha experta, poderíamos dicir. Sí. E por aquí? Depende do día, hai veces que... Depende. Eu tamén, depende do día, depende do campeonato. Depende do día tamén. Bueno, chicas, pues a quen lle queres dedicar esta medalla? A meus pais e ao meu coach Mon. Pois a meus pais, a miña irmá e ao club. Ao meu coach e Luca. O meu club e a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas gracias pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Chao. Gracias. Grazas. Grazas. Para Andrés Ignacio Barreiro Santoña. En primer puesto campeón, Jacobo Casado Fernández. Preparado cadete femenino, menos de 54 kilos. Preparada Carla Peña, Santa Su Dieguez, Ana Guiselle y Elena Viñas. Elena Viñas. ¿Gusta? ¿Eres tú? Suntasun Dieguez. Carla Peña. Modalidad de comité cadete femenino, menos de 54 kilos. Nivel de iniciación. Tercer puesto, Carla Peña Rodríguez. A todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino en iniciación. Moi bons días, chicos. Buenos días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a vos dous por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? O meu nome é Daniel López e teño a medalla de prata. Eu son Bruno Barreiro e consegui medalla de bronce. Bueno, chicos, para vos conseguiros estas medallas foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Eu xa me lo esperaba, xa teño un pouco de experiencia, pero é unha ilusión teñerla. Bueno, eu no
no primeiro combate, como había bastante diferencia, pensei que non iba a conseguir nada, pero cando quedaba moi pouco conseguín barrino, pero perdín, pero como pasou a final, conseguín o bronce. Aquí temos a emoción do comité, verdad? Ata o último momento nunca se sabe. A verdad que sí. E que é o que máis vos gusta de vir aquí a competir, chicos? Cal é a vosa parte preferida dos campeonatos? A miña parte preferida foi cando viño Michiño e estuvimos pelexando un pouquinho, encantoume moito ese momento. A miña foi cando un compañeiro mío que é medianamente é un principiante, animalo, e cando ganou levamos unha alegría, e que ganou bronce en kata e plata en kumite. Genial, os vais estamos compañeiros, verdad? Para axudarnos sempre entre todos. Sí. Moi ben, chicos. A quen lle queres dedicar esta medalla? Eu a miña compañeira Pastora, que axudoume moito a conseguila. Eu a toda a nosa clase, por entrenar tanto e apoiarnos tanto, e os meus pais que están ali gritando por mí cando ganei. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas gracias. Moitas gracias.
Iñaki Mesa